Europa, 1914. Un continente lleno de imperios poderosos, orgullosos de su grandeza y de su dominio sobre el mundo. Las ciudades están iluminadas, la tecnología avanza, la cultura florece, pero bajo la superficie hay tensiones invisibles, resentimientos ocultos, alianzas frágiles. Nadie lo sabe aún, pero el mundo está a solo una espada de distancia de la guerra más destructiva que la humanidad ha conocido hasta ese momento. En cuestión de meses, millones de hombres serán llamados al frente. En 4 años, el mapa del mundo será irreconocible. Esta es la historia de cómo comenzó la Primera Guerra Mundial. Bienvenidos a la Gran Guerra, el inicio del siglo XX en llamas, un podcast donde exploramos los eventos más impactantes de la Primera Guerra Mundial, el conflicto que cambió para siempre la historia de la humanidad. En este episodio hablaremos de las causas profundas de la guerra, de las tensiones entre las potencias europeas y del momento exacto en que todo se salió de control. Descubriremos cómo un solo asesinato en una ciudad desconocida de los Balcanes desató una guerra que nadie pudo detener. Así que acomódate, cierra los ojos si quieres, y prepárate para un viaje al pasado. Para entender por qué estalló la Primera Guerra Mundial, debemos remontarnos al siglo XIX, cuando las grandes potencias europeas competían por dominar el mundo. Imperios como el británico, el alemán, el francés y el austrohúngaro habían estado construyendo sus economías y ejércitos con la idea de que, tarde o temprano, el conflicto era inevitable. Había 5 grandes razones por las que Europa se encaminaba hacia la guerra. La primera razón era el militarismo. En las décadas previas a 1914, los países europeos habían estado aumentando sus ejércitos y su capacidad de combate. Alemania, en particular, había construido una armada poderosa para desafiar a la Marina Real Británica. Francia y Alemania estaban atrapadas en una carrera armamentista sin fin, acumulando armas y estrategias militares cada vez más agresivas. La segunda razón era el sistema de alianzas, una red política que parecía asegurar la paz, pero que en realidad solo garantizaba que, si una guerra comenzaba, todos se verían arrastrados. Por un lado estaba la Triple Entente, conformada por Francia, Reino Unido y Rusia. Por otro lado estaba la Triple Alianza, que incluía a Alemania, Austria, Hungría e Italia. La idea detrás de estas alianzas era simple. Si atacan a uno de nosotros, todos responderemos. El imperialismo también jugó un papel fundamental. Las grandes potencias competían ferozmente por colonias en África y Asia. Alemania, un imperio relativamente joven, quería más territorios, pero chocaba constantemente con los intereses de Francia y Reino Unido, lo que generaba tensiones constantes. El cuarto factor era el nacionalismo, especialmente en los Balcanes. En esa región, los serbios, croatas y bosnios querían independencia del imperio austrohúngaro. Los conflictos étnicos y las luchas por la autodeterminación hacían que la zona fuera conocida como el polvorín de Europa. Solo faltaba una chispa para que todo explotara. Y esa chispa llegó en junio de 1914, cuando un joven nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip disparó 2 balas que cambiarían el curso de la historia. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, viajaba a Sarajevo, la capital de Bosnia, para supervisar unas maniobras militares. Bosnia había sido recientemente anexionada por Austria-Hungría, lo que enfureció a los nacionalistas serbios que querían que el territorio se uniera a Serbia. Mientras el archiduque y su esposa, Sofía, recorrían la ciudad en un coche descapotable, un grupo de jóvenes pertenecientes a la organización nacionalista La Mano Negra esperaban en distintos puntos de la ruta. Uno de ellos, Gavrilo Princip, de solo 19 años, vio la oportunidad cuando el automóvil del archiduque hizo un giro equivocado y quedó detenido frente a él. En ese momento, sacó su pistola y disparó 2 balas. Una impactó a Sofía, la otra al archiduque. Minutos después, ambos estaban muertos. En otras circunstancias, este asesinato habría sido solo un conflicto entre Serbia y Austria-Hungría. Pero debido al sistema de alianzas, la situación escaló rápidamente. Austria-Hungría, respaldada por Alemania, acusó a Serbia de estar detrás del atentado
y le dio un ultimátum con exigencias imposibles de cumplir. Serbia, apoyada por Rusia, rechazó algunas de estas condiciones, y el 28 de julio de 1914, Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia. Lo que vino después fue una reacción en cadena. Rusia, aliada de Serbia, declaró la guerra a Austria-Hungría. Alemania, aliada de Austria, declaró la guerra a Rusia y a Francia. Reino Unido, en defensa de Francia y Bélgica, entró en el conflicto. En menos de una semana, toda Europa estaba en guerra. Las primeras batallas fueron brutales. Alemania, siguiendo el plan Schlieffen, invadió Bélgica para atacar a Francia. Creían que podían conquistar París en 6 semanas, pero el plan falló. Los franceses resistieron en la batalla del Marne, y lo que parecía una guerra rápida se convirtió en un conflicto largo y devastador. Bienvenidos a la Gran Guerra, el inicio del siglo XX en llamas. Un podcast donde exploramos los eventos más impactantes de la Primera Guerra Mundial, el conflicto que cambió para siempre la historia de la humanidad. En este episodio hablaremos de las causas profundas de la guerra, de las tensiones entre las potencias europeas y del momento exacto en que todo se salió de control. Descubriremos cómo un solo asesinato en una ciudad desconocida de los Balcanes desató una guerra que nadie pudo detener. Así que acomódate, cierra los ojos si quieres, y prepárate para un viaje al pasado. Para entender por qué estalló la Primera Guerra Mundial, debemos remontarnos al siglo XIX, cuando las grandes potencias europeas competían por dominar el mundo. Imperios como el británico, el alemán, el francés y el austrohúngaro habían estado construyendo sus economías y ejércitos con la idea de que tarde o temprano el conflicto era inevitable. Había 5 grandes razones por las que Europa se encaminaba hacia la guerra. La primera razón era el militarismo. En las décadas previas a 1914, los países europeos habían estado aumentando sus ejércitos y su capacidad de combate. Alemania, en particular, había construido una armada poderosa para desafiar a la Marina Real Británica. Francia y Alemania estaban atrapadas en una carrera armamentista sin fin, acumulando armas y estrategias militares cada vez más agresivas. La segunda razón era el sistema de alianzas, una red política que parecía asegurar la paz, pero que en realidad solo garantizaba que, si una guerra comenzaba, todos se verían arrastrados. Por un lado estaba la Triple Entente, conformada por Francia, Reino Unido y Rusia. Por otro lado estaba la Triple Alianza, que incluía a Alemania, Austria, Hungría e Italia. La idea detrás de estas alianzas era simple. Si atacan a uno de nosotros, todos responderemos. El imperialismo también jugó un papel fundamental. Las grandes potencias competían ferozmente por colonias en África y Asia. Alemania, un imperio relativamente joven, quería más territorios, pero chocaba constantemente con los intereses de Francia y Reino Unido, lo que generaba tensiones constantes. El cuarto factor era el nacionalismo, especialmente en los Balcanes. En esa región, los serbios, croatas y bosnios querían independencia del imperio austrohúngaro. Los conflictos étnicos y las luchas por la autodeterminación hacían que la zona fuera conocida como el polvorín de Europa. Solo faltaba una chispa para que todo explotara. Y esa chispa llegó en junio de 1914, cuando un joven nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip disparó 2 balas que cambiarían el curso de la historia. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, viajaba a Sarajevo, la capital de Bosnia, para supervisar unas maniobras militares. Bosnia había sido recientemente anexionada por Austria-Hungría, lo que enfureció a los nacionalistas serbios que querían que el territorio se uniera a Serbia. Mientras el archiduque y su esposa, Sofía, recorrían la ciudad en un coche descapotable, un grupo de jóvenes pertenecientes a la organización nacionalista La Mano Negra esperaban en distintos puntos de la ruta. Uno de ellos, Gavrilo Princip, de solo 19 años, vio la oportunidad cuando el automóvil del archiduque hizo un giro equivocado y quedó detenido frente a él. En ese momento, sacó su pistola y disparó 2 balas. Una impactó a Sofía, la otra al archiduque. Minutos después, ambos estaban muertos.
En otras circunstancias, este asesinato habría sido solo un conflicto entre Serbia y Austria-Hungría. Pero debido al sistema de alianzas, la situación escaló rápidamente. Austria-Hungría, respaldada por Alemania, acusó a Serbia de estar detrás del atentado y le dio un ultimátum con exigencias imposibles de cumplir. Serbia, apoyada por Rusia, rechazó algunas de estas condiciones, y el 28 de julio de 1914, Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia. Lo que vino después fue una reacción en cadena. Rusia, aliada de Serbia, declaró la guerra a Austria-Hungría. Alemania, aliada de Austria, declaró la guerra a Rusia y a Francia. Reino Unido, en defensa de Francia y Bélgica, entró en el conflicto. En menos de una semana, toda Europa estaba en guerra. El 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana, las armas finalmente callaron. Tras más de 4 años de guerra, las potencias centrales, lideradas por Alemania, firmaron un armisticio con los aliados, poniendo fin oficialmente a los combates. Sin embargo, aunque el ruido de la artillería se desvaneció, las cicatrices de la Primera Guerra Mundial continuarían marcando el destino del mundo durante décadas. El conflicto dejó más de 15 millones de muertos, millones de soldados heridos y un continente devastado. Pero más allá de las pérdidas humanas y materiales, la pregunta que quedaba en el aire era, ¿qué vendría después? Las naciones vencedoras estaban decididas a castigar a Alemania y a evitar que una guerra de esa magnitud volviera a ocurrir. Pero en su intento de construir la paz, sembraron las semillas de un nuevo conflicto aún más devastador. Después del armisticio, los líderes de los países aliados se reunieron en París para negociar la paz. El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, no solo puso fin oficial a la guerra, sino que reestructuró el mapa político de Europa y cambió el equilibrio de poder a nivel global. Para Alemania, el tratado fue una humillación total. Los términos fueron severos y fueron diseñados para evitar que Alemania pudiera recuperarse militarmente. Algunas de las condiciones impuestas fueron pérdida de territorios. Alemania tuvo que ceder grandes extensiones de tierra, incluyendo Alsacia y Lorena a Francia, y territorios orientales a la recién creada Polonia. También perdió todas sus colonias en África y el Pacífico. Reducción del ejército. Su ejército fue reducido a 100.000 soldados, sin tanques, sin aviones y sin submarinos. Pagos de reparaciones. Se le impuso una deuda masiva de 132.000 millones de marcos de oro, una cifra astronómica que dañó su economía durante décadas. Cláusula de culpa de guerra. Alemania fue forzada a aceptar la culpa total por la guerra, algo que indignó profundamente a la población. Los líderes de los aliados, como el presidente estadounidense Woodrow Wilson, el primer ministro británico David Lloyd George y el líder francés Georges Clemenceau, tenían diferentes ideas sobre cómo debía tratarse a Alemania. Mientras Wilson quería una paz más justa y estable, Francia y Reino Unido buscaban venganza y compensación por la devastación sufrida. El resultado fue un tratado que, en lugar de traer estabilidad, creó un resentimiento profundo en Alemania. Para muchos historiadores, el Tratado de Versalles no resolvió los problemas de Europa, sino que preparó el escenario para la Segunda Guerra Mundial. Uno de los efectos más importantes de la Primera Guerra Mundial fue la desaparición de 4 grandes imperios. 1. El Imperio Alemán pasó de ser una de las potencias más grandes de Europa a convertirse en la República de Weimar, un gobierno inestable y debilitado. 2. El Imperio Austrohúngaro se fragmentó en múltiples naciones, como Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia, lo que trajo décadas de conflictos territoriales. Tercero, el Imperio Otomano se desmoronó, dando lugar a la creación de nuevos estados en Medio Oriente, bajo el control de Francia y el Reino Unido. Cuarta, el Imperio Ruso, tras la Revolución Rusa, el zar fue derrocado, y en 1922, la Unión Soviética tomó su lugar como un nuevo actor en la política mundial. El mapa de Europa cambió drásticamente. Se crearon nuevos países, pero las divisiones trazadas en los tratados de paz
no siempre respetaban las diferencias étnicas y culturales de los pueblos, lo que provocó tensiones que durarían mucho tiempo. Tras la guerra, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, promovió la idea de una organización internacional para prevenir futuros conflictos. Así nació la Sociedad de Naciones, un antecedente de lo que hoy es la ONU. El objetivo de esta organización era resolver disputas internacionales de manera pacífica y evitar otra guerra a gran escala. Sin embargo, la Sociedad de Naciones tenía un problema enorme. Estados Unidos nunca se unió. El Congreso estadounidense, temeroso de involucrarse en futuros conflictos europeos, rechazó la adhesión a la organización. Sin el apoyo de una de las mayores potencias mundiales, la Sociedad de Naciones se volvió débil e ineficaz. Cuando en la década de 1930 surgieron nuevas amenazas, como la expansión de la Alemania nazi y el militarismo japonés, la Sociedad de Naciones fue incapaz de actuar con fuerza, lo que llevó directamente a la Segunda Guerra Mundial. Para los soldados que sobrevivieron, la guerra no terminó cuando se firmó el Tratado de Paz. Muchos regresaron a casa heridos, traumatizados y sin un lugar en la sociedad. El término shell shock, hoy conocido como estrés postraumático, se hizo común entre los veteranos. Las imágenes de la guerra habían cambiado la percepción del heroísmo militar. Ya no era una aventura gloriosa, sino un recuerdo aterrador. Las mujeres, que habían tomado roles en fábricas y en la industria durante la guerra, comenzaron a exigir más derechos. El sufragio femenino avanzó en muchos países, con mujeres obteniendo el derecho al voto en lugares como Reino Unido y Estados Unidos.